bienaventurados, amigos. No sé si a ustedes les han gustado las bienaventuranzas, si han sentido que esto le ha servido, si hay temas que a lo mejor ustedes no estaban manejando y hoy día ustedes pueden decir, ¿sabéis qué? Me ha gustado esta clase. He visto de una forma diferente estas palabras de Jesús. Por eso quiero dar un espacio solo como ejercicio para retomar y repetir lo que hemos pasado. Pasamos las dos primeras bienaventuranzas que estaban en Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5. Vamos rapidito. Vamos. Tomen su cuaderno, tomen su libro, una Red Bull si hay que despertar, ¿verdad? Démosle azúcar al cerebro para que empiece a moverse. Las neuronas. Bien, esa cote de palma, buena Red Bull. Cualquier tipo de estimulante legal que sea lícito, obviamente, para mantenernos despiertos. ¿Ya? Coca-Cola tiene ahí el Alexi. ¿Quién más tiene algo y que nos ayuda a la concentración? Daily, ahí tiene un Daily el Milo, tiene el Aileen. Milo, qué tierno. ¿Ya? O péguense ahí unas cachetaditas para despabilar. Porque vamos, como decía un profesor, a la pasión. Porque esto es más apasionante que... ¿Alguien puede dar un... Porque siempre digo yo un ejemplo. Pololeo, el matrimonio. El pololeo. Que la final del mundial. Esto es más apasionante que la final del mundial de Qatar. Mucho más apasionante. Es más apasionante que el último capítulo de Pasión de La Rosa de Guadalupe. ¿Ya? Es mucho más apasionante. Más apasionante que el próximo capítulo de Last of Us. Y todos los que ven esa serie. Qué Ghost. No, pero el final de Ghost dejó mucho que decir. Ya, me estoy olvidando el tema. Ustedes me hacen ponerme disperso. Mateo capítulo 5 habla de las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza dice así, 5 versículo 3, vamos rápidamente, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué podemos decir de esto? Esto a modo de resumen, a recopilar información, hay que volver a hablarle al cerebro, hay que volver a repetir, a verbalizar lo que hemos aprendido, ¿ya? Algo que quieran añadir, una perlita que quieran tirar aquí en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué podemos decir de esta bienaventuranza? A ver, ¿qué podemos decir? Alguien que pueda decir algo que anotó, algo que le llamó la atención, algo que todavía está pensando. Esto es para los que no estuvieron en esta bienaventuranza. Ayúdenme, chiquillos. Ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Bienaventurados los pobres en espíritu. El que quiera puede prender su micrófono y abiertamente no comparte. Nadie va a tener que utilizar el dedo, como dicen los profes. No me acuerdo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué los judíos utilizaban tanto este sistema pedagógico de la repetición? Hay algunos que les gustó tanto este sistema que repetían muchas veces. La repetición. Yo falté ese día, dijo la Alexi. ¿Algún otro tipo de excusa que quieran dar? Bueno, dijimos que los bienaventurados, la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. Dijimos que aquí había, si lo podemos hacer un paralelismo con Lucas decía solamente bienaventurados los pobres, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos que el evangelio de Lucas no decía bienaventurados los pobres de espíritu, sino que simplemente lo dejaba como pobres? Y había una palabra en griego para pobres. Tojos, algo así. Tojos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que era un tojos? ¿Qué es lo que era alguien tojo? ¿Era un pobre de espíritu o no? No. ¿Un pobre de espíritu? ¿Segura? No, pobre que no tenía nada económicamente, que no tenía la comida para el día. Era un pobre. Literalmente era alguien pobre. Pobre, como diría la
¿Quién decía así? La LSQP, ¿vale? ¡Pah! Era alguien pobre. Entonces aquí teníamos un dilema, porque Mateo nos dice pobre en espíritu, pero Lucas dice pobre simplemente. Entonces yo le hacía la pregunta a ustedes, ¿con qué interpretación nos quedamos? ¿Cómo conjugamos, si se puede decir? ¿O cómo hacemos válidas estas dos tradiciones y traducciones, verdad? Entonces llegamos a la conclusión que podíamos tomar las dos, pues, obviamente. ¿Por qué quedarnos con una si podemos quedarnos con las dos? Decía un amigo mío. Un amigo mío decía, un amigo, ¿verdad? ¿Por qué quedémonos con las dos interpretaciones? Estoy hablando de la interpretación. Quedémonos con las dos interpretaciones. ¿Para qué nos vamos a quedar con una, verdad? Entonces, dijimos que pobre en espíritu tenía que ver con una persona que era desprendida, ¿verdad? Alguien que que su motivo de vida o su motor de vida no era el acumular o no estaba ligado y relacionado con las posesiones económicas. Era alguien que vivía y tenía un estilo o un hábito de vida de desprendimiento, ¿verdad? Soy capaz de vivir sin esto, ¿verdad? Mi esperanza, mi fe, mi estilo de vida depende totalmente de Dios. Ya lo económico no es algo que afecte directamente mi espiritualidad o que afecte directamente mi forma de vivir. La austeridad, ¿verdad? El desprendimiento. A mí me gusta mucho la palabra desprendimiento, el desprenderse, porque el desprenderse conlleva a un acto, a algo activo, ¿verdad? Yo activamente me desprendo de lo que tengo, ¿verdad? No vivo acumulando. Sé que todo lo que tengo hoy no es mío, sino también puede ser del otro. Ese es alguien que es pobre en espíritu. Y también dijimos que alguien pobre en espíritu es alguien que vive su vida totalmente dependiendo de Dios, ¿verdad? Y eso ya lo entendemos porque es la interpretación más común en la iglesia. Pero también dijimos que nos vamos a quedar con la pobreza, que decía Lucas, ¿verdad? Y eso conllevaba a un estilo de vida de nosotros, que nosotros tenemos que contribuir para que la pobreza sea, o para que la gente pobre o los oprimidos puedan dejar de vivir en esa condición. O sea, nosotros como cristianos activamente tenemos que comprometernos con nuestra sociedad para que la opresión, para que los pobres y los oprimidos de este mundo dejen de estar oprimidos. De hecho, yo le cité, no sé si anotaron, pero yo le cité una frase de un teólogo que se llama John Sobrino, que él dice lo siguiente: nosotros tenemos que quitar de la cruz a los pobres del mundo, ¿verdad? Hemos crucificado a los pobres del mundo, tenemos que sacarlos de la cruz, ¿verdad? Quitarlos de ahí, ¿verdad? Y eso no se consigue con asistencialismo, sino con un plan, ¿verdad? Se consigue con un compromiso. La iglesia tiene que tener un compromiso social. ¿Llegamos a esa conclusión o no? Llegamos a la conclusión de que la iglesia y nosotros, obviamente, como discípulos de Jesús, como comunidad, tenemos que tener un compromiso social. Todos. Y esto no es algo de un programa, no es algo de un equipo de trabajo, sino que tiene que ser nuestro modelo de vida. Yo les digo honestamente y sinceramente hablando, y si le abro mi corazón acá, nosotros nos queda mucho, nos falta mucho como iglesia a la casa tener un compromiso social activo. Y se los digo yo honestamente, porque no nos hemos sentado a planificar cómo nosotros como iglesia vamos a tener un protagonismo activo en nuestra sociedad. Cuando yo digo un protagonismo activo, no estoy diciendo de donar miles de pesos, no. Pero cómo nosotros activamente nos comprometemos con nuestros problemas sociales. Hemos estado avanzando un poco, ya creamos en la iglesia nuestro equipo de acción social, que en algún momento, creo que el domingo o estos días, los chiquillos van a estar anunciando quiénes quieren ser parte de este equipo de trabajo. Si somos toda la iglesia, mucho mejor. Pero la iglesia tiene que tener un rol activo en relación a la pobreza de este mundo, a los desdichados, a los más necesitados. Esa es la iglesia. ¿Por qué esa es la iglesia? Porque está en nuestra misión y nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión? Ser una iglesia parecida ¿a quién? A Jesús. Y la vida de Jesús es una vida comprometida con los pobres.
Dijimos eso, ¿verdad o no? Dijimos que Jesús era pobre, vivió como pobre. Jesús era un tojos. Dice la Biblia que el otro día lo vimos con el seguimiento, ¿se acuerdan? Cuando uno de los discípulos querían seguir a Jesús. Te seguiré donde vayas, maestro. ¿Y qué le dice Jesús? El Hijo del Hombre, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea, Jesús no tenía posesiones materiales. Hay muchos textos en la Biblia que dejan ver claro que Jesús no tenía posesiones materiales. Hay un acontecimiento donde Jesús empieza a predicar a las multitudes y le pide la barca a Pedro, ¿verdad? O sea, si Jesús le pide la barca a Pedro para predicar, quiere decir que un barquito teníamos, ¿ya? Entonces hay muchas historias que nos dan o nos dejan entre líneas la condición de Jesús, ¿ya? Y aún así él desde ahí desarrolló el reino. Porque de lo desechado y lo despreciado del mundo nace el reino. De ahí nace el reino de los cielos. El reino de los cielos germina y nace desde lugares insólitos, desde lugares donde nadie piensa que van a ser. Y el Dios se manifiesta y el reino de los cielos se manifiesta desde lugares insólitos. Me gusta esa frase, de lugares insólitos. Y lugares donde uno nunca piensa que Dios va a estar, con personas que donde uno como con su estructura religiosa piensa que Dios no obra ahí, Dios empieza a obrar ahí. ¿Quién me puede dar algún ejemplo de eso? Ya que estamos estudiando, esto no es una prédica, es un estudio. ¿Quién puede darme un ejemplo bíblico donde Dios se haya manifestado o la gente haya podido encontrar algo de Dios en lugares que nadie esperaba? O ustedes mismos. Porque uno dice, oye, como que Dios aquí está actuando y es como en Nínive. Historia de Jonás, ¿verdad? Dios actuando en un lugar totalmente pagano. Cuando convirtió el agua en vino. Cuando convirtió el agua en vino en una boda, ¿verdad? Porque una boda es una boda. Y ahí Dios se manifiesta. En Samaria, con la samaritana. Ustedes saben todos los desacuerdos y los conflictos políticos y militares que tenían los judíos con los samaritanos. Y aún así, Dios se manifiesta a través de la mujer samaritana. Y gracias a ella muchos siguen a Jesús. Dice la Biblia que la mujer samaritana vuelve a su pueblo y empieza a hablarle de Jesús a muchos, y muchos creyeron por el testimonio de ella. El buen samaritano. ¿Ya? ¿Ustedes conocen la historia de Pablo con Cornelio? ¿Conocen esa historia o no? Cornelio. ¿Cachan el nombre Cornelio? No es cornudo. ¿Ah? Porque hay algunos amigos que le dicen Cornelio. No, mentira. Cornelio. ¿No conocen Cornelio? No sé si es un buen nombre para ponerle a un niño, ¿eh? Cornelio. Pero bueno, es bíblico. Y válido tal vez puede ser. Cornelio era un gentil, o sea, no era judío. Y dice la Biblia, lo ha escrito, que el Espíritu Santo se manifiesta y se derrama en la casa de Cornelio. ¿Qué quiere decir? Que Dios se está manifestando fuera de los parámetros judíos, fuera de los parámetros de la lógica, fuera de los parámetros donde uno dice Dios no se manifiesta. Y bueno, Dios se manifiesta en la casa de un gentil, de alguien no judío. Y para los apóstoles, amigos, nosotros que endiosamos mucho a Pedro, ¿verdad? A Juan, para Pedro y Juan era una locura. ¿Cómo Dios se iba a estar manifestando en los gentiles? Bueno, Pablo llega con esa novedad. Les dice, oye, paren todo. Dios no es solamente de los judíos. Dios se está manifestando en los que nosotros creemos que son paganos. Y Dios se está manifestando ahí. Es hermosa esa historia. En Oseas, dice la Colette, ¿verdad? Oseas tiene que casarse con una prostituta y de una forma... Esa es una acción profética, no me acuerdo bien el nombre de eso, donde Dios demuestra que así como el profeta Oseas contrae matrimonio con esta mujer, a pesar de que ella era infiel, el profeta Oseas aún decide tener un compromiso con ella. Así Dios decide tener un compromiso y validar el compromiso con Israel, a pesar de que Israel es infiel. Entonces el profeta lo demuestra a través de este matrimonio. ¿Lo han leído? Hay una novela de Oseas que se llama
no sé si me acuerdo el nombre, pero tienen que leerla. Amor Redentor. Amor Redentor. La he leído Eileen. Es buenísima, ¿verdad? Muy linda. Léanla. Los que les guste la novela, porque lo cuentan como novela, ¿verdad? Lo relata como una novela. No como algo como bíblico, o sea, no es un libro de estudio, sino como novela. Amor Redentor, léanlo. No sé de qué autor es. Tengo el PDF. Lo puedo mandar. Así a los que quieran pedirle ahí el PDF, ahí lo va a enviar. Léanlo porque es muy hermoso. Bueno, hay muchos ejemplos. A ver, aquí pusieron más con Saqueo. Jesús va a la casa de Saqueo. Jesús va a la casa de un pecador. Y Dios también se manifiesta. ¿Dónde Dios se podría manifestar hoy día? ¿En qué lugares insólitos que nosotros creemos que Dios no se puede manifestar? En un concierto de Iron Maiden. En un concierto de Iron Maiden. Oiga, todo esto hay un... No sé si ustedes conocen a la banda Korn. ¿Conocen Korn? Bueno, el guitarrista, si no me equivoco, o el bajista, no me acuerdo, se llama Ryan Welch, creo que se llama. Él es cristiano. Y él, después de los conciertos, él dice que después de los conciertos, ya, deja la patada, y él después de los conciertos le hace una invitación a todos, los que quieran quedarse, para que él pueda hablarles. Y después del concierto, obviamente la gente se queda porque es fanática, el gallo le empieza a hablar de Dios a la gente. Y utiliza su plataforma para hablarle de Dios a la gente. Buena. En los conciertos de Juan Luis Guerra, en el stand-up comedy, obviamente. En la guerra, ¿verdad? En muchos lugares donde la religión piensa que Dios no va a estar. En muchos lugares donde nosotros como cristianos tenemos el prejuicio de que Dios no se puede manifestar. ¿Se acuerdan cuando yo les di el ejemplo de Azusa Street? Cuando empieza el avivamiento en niños de la población negra, y ellos empiezan a hablar en lengua, y ese avivamiento, desde ese avivamiento surgió el avivamiento más grande del mundo, donde nace la Iglesia Metodista Pentecostal, de niños afroamericanos hablando en lengua. O sea, de lo desechado, de donde nadie pensó que algo bueno puede salir, Dios lo toma para avergonzar al mundo. Porque para Dios es valioso. Brígido que cuando nosotros vemos a alguien y los desvalorizamos, o vemos comunidades que las desvalorizamos, Dios las toma para avergonzar al mundo. Les quiero decir algo. La gran mayoría de las iglesias hoy en día rechazan mucho la comunidad LGTBIQ+, no me acuerdo, perdón si me equivoco ahí en la sigla, ¿ya? Ustedes saben que se dice que este avivamiento en Asbury lo iniciaron músicos y adoradores que son parte de la comunidad LGTBI. Para la religión sería un escándalo, ¿verdad? Cómo Dios se manifiesta. Me encanta porque Dios utiliza lo que nosotros hemos puesto tanto prejuicio y hemos desechado tanto. Dios los toma para decir: yo me manifiesto a través de ellos, con quien quiero, de la forma que quiero y en el lugar en el que quiero. Ese es un chachazo en la cara para todos los que hemos de alguna forma tenido discurso en contra de esta comunidad tan perseguida y que ha sufrido tanto por mucho tiempo a manos de la iglesia. Brígido, pero así es Dios, así nos enseña. Me encanta Jesús, me encanta la forma de actuar de Dios. Helton, amigo Helton. Aló. Dígame. No, solamente quería aportar una interpretación también de los pobres de espíritu, que Ya, sí. sí, porque probablemente uno pudiera pensar que solamente Dios está con los pobres materiales o con los pobres que solo dependen de Dios. Claro. Siempre como que se interpreta esa frase de pobres de espíritu a los que dependen de Dios. Pero también pobres de espíritu se interpreta a todas aquellas personas que se encuentran desesperanzadas y no necesariamente son pobres de dinero, porque uno puede ver
en los relatos ahí del Nuevo Testamento a personas como el publicano, que no son pobres, pero sí se encuentran en una situación de desesperanza. Ujú. Y por eso las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son como decir, oye, ten fe, siéntete feliz. ¿Y cuántas personas aquí mismo a lo mejor no tienen, en esta comunidad, no tienen a lo mejor problemas económicos, pero sí se encuentran desesperanzados por algún motivo? Ujú. Ujú. Así es, amigo. Muchas gracias, Helton. Me encanta cuando ustedes pueden aportar e intervenir desde sus conocimientos y desde su experiencia, chiquillos. Todo esto es valiosísimo, amigos. A mí me encanta estudiar la Biblia con ustedes porque yo puedo seguir y sigo aprendiendo desde su visión. Y eso es lo hermoso de estudiar juntos. Es lo hermoso de abrir un texto y entre todos enriquecer el texto, amigos. Porque nosotros venimos de iglesia donde la única interpretación válida es la del pastor, ¿verdad? Y el pastor un día de haber estado volando bajo y se mandó el manso poroto, ¿verdad? La mansa herejía y pucha, quedó ahí y la interpretamos para siempre así y fue así, ¿cachai? No, la Biblia se interpreta, se vive y se decide vivir en comunidad, ¿ya? Por eso, amigos, todo lo que ustedes tengan que decirnos frente a un texto bíblico es valiosísimo. Chiquillos, no se queden callados, ¿ya? Si ustedes tienen algo que decir del texto, si en algún momento han aprendido algo del texto, si Dios le ha hablado de alguna forma en su vida en el texto, háblenlo, díganlo, exprésenlo, porque va a enriquecer el conocimiento, de la forma en que nos vamos nutriendo del texto. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, ¿verdad? También hablamos de los que lloran, quienes eran este grupo de personas, ¿verdad? Los que se lamentan, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. También interpretamos de esta forma este texto de que esta bienaventuranza tiene mucho que ver con la acción nuestra, ¿verdad? Cuando nosotros consolamos a otro, cuando nosotros nos involucramos y tenemos un vínculo con otro, y cuando somos los agentes de paz con otro, estamos haciendo bienaventurado al otro. Hacemos que el otro sea bienaventurado. ¿Se acuerdan que dijimos eso, no? Cuando yo consuelo a otro, cuando yo doy mi tiempo, mi espacio, mi casa, mi hogar, mis manos, mis pies, mis oídos, para consolar a otro, estoy haciendo bienaventurado al otro, ¿verdad? Estoy haciendo que el otro sea feliz, ¿verdad? Por eso esta bienaventuranza es muy especial, porque deja en claro de que nuestra acción hace bienaventurado al otro, ¿verdad? Mientras yo doy consuelo a otro, mientras yo doy amor a otro, lo hago bienaventurado. La pregunta es, ¿a cuántas personas hemos hecho bienaventuradas, por ejemplo, esta semana? Felices. ¿A cuántas personas esta semana nosotros hemos hecho felices porque lo hemos consolado? ¿Tienen algunos nombres en su mente? Por Sí, lo yo menos, sí. Hoy día me ya, pasó en el trabajo. Me pasó en el entonces, trabajo. ya tú has hecho feliz a alguien, bienaventurada a esa persona. El reino se vivió en ese instante. ¿Se dan cuenta que en ese instante se vive el reino? Ahí, en ese lugar se está viviendo el reino. Cuando ustedes hacen eso, cuando nosotros consolamos a otro y lo hacemos bienaventurado, estamos viviendo el reino. Ese es el proyecto de Dios humano para la tierra. Es ahí donde vive el reino. El reino no se vive porque está un cantante repitiendo 20 veces que venga el reino de los cielos. No. El reino de los cielos se vive con actos concretos de amor, donde vivimos el mensaje de Jesús. Ahí se vive el reino. Por eso también hemos llegado a la conclusión que el reino de los cielos no está en el cielo. No es que nosotros lo traducimos eso de forma literal, creemos que el reino de los cielos, no, el reino de los cielos está acá. Dice Jesús, el reino de los cielos ya está acá. O sea, el proyecto que Dios de vida que Dios tiene para el hombre ya está acá. El tema es que no está en todos lados. Lamentablemente no se manifiesta en todos lados.
donde hay discordia, donde hay falta de perdón, donde hay enemistad, donde hay guerra, no se está viviendo el reino de los cielos. Por eso que la misión del discípulo de Jesús, por eso la misión del cristiano, por eso la misión de nosotros, es que este reino se manifieste donde nosotros estemos, donde vayamos. Se manifieste este reino de los cielos, ¿verdad? ¿Algo que aportar ahí? ¿Algo que decir, amigos? ¿Nada? Todo bueno el resumen, entonces. ¿A quiénes hemos hecho felices esta semana? ¿A quiénes hemos hecho felices, bienaventurados? ¿Cuál era la palabra en griego de bienaventurados? Macarios. 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 Muy bien. Vamos entonces a el versículo 5. Dice, bienaventurados los mansos. ¿Hay alguna otra traducción que ustedes tengan ahí? Que diga otra palabra. Dichosos los humildes. Dichosos los humildes. ¿Alguien más tiene otra traducción? Que no Dios sea... bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que son humildes. Entonces tenemos mansos, tenemos humildes. ¿Hay otra traducción por ahí? ¿Hay alguna traducción que diga suave? Dios bendice a los suaves. Yo soy suavecito porque yo soy lampiña, ¿verdad? Hay algunos que son más ásperos. No hay ninguna otra versión que diga como suave. La palabra en griego para manso se escribe praus. Praus, con acento en la U, como para darle ahí el toque. Así, se lo voy a mandar por internet. O sea, por el chat. Praus. Esa es la palabra en griego de la palabra manso. Praus. Que se podría traducir como suave, humilde, apacible, ¿verdad? Todas estas connotaciones se puede traducir el manso. ¿Hay otra traducción que ustedes tengan por ahí que no diga manso ni humilde? Pero la gran mayoría traduce como manso, ¿verdad? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, la bienaventuranza mansos, amigos, también aquí existe una doble interpretación, ¿ya? Aquí existe una doble interpretación. Y la primera interpretación que lo da la tradición eclesial, la tradición de la iglesia mística, espiritual, si se puede decir, es que la palabra manso tiene que ver con alguien humilde, que tiene que ver con alguien sencillo, que tiene que ver con alguien que su forma de vida es una forma de vida suave. Ahora, no quiere decir que alguien que no tenga carácter, no quiere decir que alguien que no tenga coraje o que no sea valiente. De hecho, praus se utiliza mucho para cuando un caballo, se utiliza en el contexto griego, la palabra praus se utilizaba cuando un caballo había sido domado, ¿verdad? Cuando el caballo ya estaba domado, ¿verdad? Que ya el caballo ya está apacible, está aguachadito, como dirían los sureños, ¿verdad? Está aguachadito, está mansito, ¿ya? Así se ocupaba también esta palabra en el contexto de la primera iglesia o el contexto griego de la época, cuando un caballo indómito, ¿verdad?, había sido domado, ¿ya? Ahora, el caballo es domado, pero el caballo no es que pierda su fuerza, no pierde su esencia, no pierde su naturaleza, no pierde su ser, simplemente está siendo domado por otra fuerza, por la fuerza del hombre en este caso, o por la habilidad del hombre, está siendo domado, ¿verdad? Y esto se traduce, o lo trajeron los primeros cristianos, los padres de la iglesia, la palabra mansedumbre o praus, la tradujeron como alguien, el cristiano, que está siendo, o que fue
alcanzado o cubierto o envuelto por el poder de Dios, ¿ya? Que ya es la persona que ya no actúa con sus impulsos salvajes, con sus impulsos, ¿verdad? Pongámosle entre comillas, carnales, sino que actúa bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios en su vida. Ya no es alguien que el control de su vida la tiene él, sino que el control de su vida la tiene Dios, la tiene Jesús. Como diría Marilu Rojas, alguien que tiene dominio propio, demonio propio algunos tienen. No, pero es dominio propio. ¿Podríamos traducirlo así? Sí, podríamos traducirlo así. Ahora, puede que cuando el escritor bíblico dijo dominio propio se está refiriendo a otra cosa, pero también puede ser así. Veamos lo que, mira, Helton dice lo siguiente, dice, el término manso se refiere a alguien que tiene una actitud humilde, paciente, compasiva, pero que también tiene la fuerza y el coraje para enfrentar la injusticia y defender lo que es correcto. En resumen, la mansedumbre de Jesús no se contradice con su acción en el templo, sino que muestra su carácter equilibrado y justo. Por eso les dije, y me encanta esta analogía del caballo domado, porque el caballo no pierde su fuerza, no pierde su vigor, no pierde su carácter, no pierde su esencia. Simplemente está siendo llevado, ¿verdad? O controlado, o está siendo guiado por una fuerza que ya lo doma, si se puede decir. Entonces, así es también el hombre manso, que no pierde su carácter, así como Jesús. Jesús dice, en una parte le dice a sus discípulos, ¿verdad? Sean imitadores de mí porque yo soy manso y humilde de corazón. Así lo dice Jesús a sus discípulos. Yo soy manso y humilde de corazón. Manso pero no menso. Pero Jesús nunca pierde su carácter. Nosotros podemos decir que Jesús no fue manso cuando, por ejemplo, dejó la patada en el templo. Dio vuelta a la mesa, dio vuelta a la silla, ¿verdad? Y abrió las jaulas de los animales, qué sé yo, y dejó un caos en el templo. ¿Podemos decir que Jesús se le escaparon los estribos? Podemos... Esta pregunta se las digo porque a mí me gusta ponerlo a usted, o me gusta que nosotros pensemos, ¿verdad? Que cuestionemos. ¿Se mandó las partes Jesús ahí o no? ¿Actuó bajo ira? Pero es que nadie les había dicho lo que Jesús le dijo, pues. Indistintamente de forma. Ahora, ¿a Jesús se le fue ahí el dominio propio? ¿Se le escapó un poco los estribos, como se dice? ¿Dejó de ser alguien digno de admirar? Puede ser, porque puede a lo mejor que un discípulo haya pasado por ahí y dijo, chuta, parece que a Jesús se le pasó la mano. Chiquillos, no piensen que, a ver, no quiero que sus respuestas esté sesgada, porque van a decir, ay, no, es que no puedo decir esto. Díganlo. Si para eso estamos acá. Para aprender, para cuestionar, para pensar. ¿Ya? Yo creo Cuando que Jesús trata, creo que sí. cuando Jesús trata a los fariseos y a los publicanos, los trata como generación de víboras, ¿verdad? Jesús, de cierta forma, de una forma sarcástica, lo está de alguna forma insultando a ellos. ¿Qué pasa con esta? ¿Qué hacemos? Mi pregunta es, ¿qué hacemos con estas escenas donde Jesús actúa de una forma muy fuerte? Era un gato. Esta es una palabra, se me olvidó la palabra que Jesús utiliza cuando dice insensatos. Es una palabra en griego que una vez un profesor mío me la dijo y me dijo, oye, esta palabra que Jesús dice es casi como un garabato de la época. Pero se me olvidó. Bueno, la voy a traer para la próxima clase. ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Qué hacemos cuando Jesús, vemos estas escenas de Jesús donde pareciera que no es Jesús? ¿Qué hacemos? Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué hacemos con Jesús en el templo? ¿Qué hacemos con Jesús cuando le dice generación de víboras? ¿Qué hacemos cuando Jesús le dice sepulcros blanqueados? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir sepulcros blanqueados? Jesús le está diciendo a ustedes por dentro están muertos. Tienen la fachada de que están vivos, pero por dentro están secos, muertos.
¿Qué hacemos? Nos saltamos la hoja con ese. ¿Ah? No, ahí ya. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hay temas que son medios difíciles de abordar, nosotros, ¿cuál es nuestro primer acto? ¿Cuál es lo primero que hacemos? No, vamos a pasar esta hojita, ¿verdad? Hacernos bolitas. ¿Puedo Hacernos decir bolitas. algo? ¿Qué hacemos? Necesito... Coto, Mariluz quiere decir algo. Quiero, antes de esto, me gustaría que vayan a Lucas 22:36. Vamos a Lucas 22:36. Y al tiro voy con usted, Marilu. Lucas 22:36. No sé si ustedes habían leído esto antes. Es cuando Jesús están haciendo el complot para matarlo y Jesús se va al Getsemaní. 22:36. Dice así. Y les dijo Jesús: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y el que tiene alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. O sea, Jesús estaba siendo perseguido y lo iban a arrestar en el Getsemaní, ¿verdad? Jesús le dijo, bueno, vamos a pasar por un momento difícil. El que tiene bolsa, tómela, y el que tiene una alforja, tómela, y el que no tiene espada, venda algo y consígase una espada. ¿Qué hacemos con este texto? Es un ejemplo que estoy poniendo. Porque son textos que son difíciles de abordar. Es Jesús diciéndole a sus discípulos, bueno, el que no tiene espada aquí, consígase una, porque parece que aquí va a quedar la... ¿Habían leído ese texto antes o no? ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos, vendan su capa y compren una espada? Es Jesús. ¿Lo habían leído antes? Son preguntas que se las dejo ahí para que la pensemos. ¿Ya? Tal vez no lo vamos a resolver hoy día, pero hay que pensar. Se dan cuenta de que nuestra fe hay que pensarla. Marilu. Yo creo que si yo escucho todo eso, digo, a lo mejor la gente dirá que carnal, pero diría bacán. Bacán porque si él hubiese sido todo místico, sin gritar y suavecito para decir, no sé, pucha, ¿cómo les digo? Yo creo que sería como para todo inalcanzable. Creo que por eso él llegó a la tierra y se hizo como nosotros, hombre. Y que tenía debilidades también, y que se enojaba, y también lloraba. Y también muchas veces había situaciones como esas de gritarle a la gente en forma peyorativa, ¿no es cierto? Y yo creo que para mí es como, es súper humano, o sea, es súper cercano, no es alguien inalcanzable. ¿Cómo puedo llegar a ser santo como él era santo sin gritar? Y porque muchas veces nos enojamos y nos molestamos y a lo mejor decimos algo fuerte para el otro, era como que, oh, pero ¿cómo? No puedes decir eso, Claro. o mejor no lo digas, guárdatelo. Yo creo que no, yo creo que lo hace muy alcanzable, muy de amarlo más, que fue un hombre que era un hombre con pasiones, era muy apasionado Jesús, y yo creo que eso es muy rescatable, muy valorable para mí, que cuando me enojo no me sienta pecadora, o cuando digo algo que me molesta, o escuchar a alguien que de repente dice, sabes que lo odio, pero sé que ese es un momento en que lo dijo, pero ella recapacita, pero no está mal también, es decir, no está mal sentirse mal o triste o enojado, lo hace más cercano. Me encanta Marilu, porque creo que tú has dado en el clavo, has dado muy en el clavo. Nosotros, como iglesia, como cristianos, hemos olvidado que Jesús fue totalmente hombre y humano. Y eso hace que a Jesús valida también estas emociones que está sintiendo, estos impulsos que está sintiendo, esta rabia y este enojo que está teniendo. Jesús tuvo rabia. ¿Por qué? ¿Por qué anulamos la rabia de Jesús? ¿Por qué anulamos el enojo de Jesús? ¿Por qué a él no? Sí. Yo me quedo con esto. Cuando Jesús fue para sus discípulos y para nosotros ejemplo en todo. E incluso ejemplo en su rabia. ¿Se dan cuenta? O sea, no anula su rabia
y no anula su enojo, incluso en su enojo y en su rabia y en su molestia, fue ejemplo para nosotros. ¿Se dan cuenta? Dios, a veces nosotros asimilamos a Jesús como ejemplo en cosas muy sanitas, ¿verdad? Jesús fue ejemplo en obediencia, Jesús fue ejemplo en amor, Jesús fue ejemplo en paz, Jesús fue ejemplo en dar, pero también Jesús fue ejemplo en cómo canalizar nuestro enojo, Jesús fue ejemplo en cómo actuar en momentos de tensión, Jesús fue ejemplo en cómo verbalizar nuestra rabia. Jesús fue ejemplo en todo. No hay que anular estas actitudes humanas de Jesús, porque ya cuando lo estamos anulando, finalmente estamos quitando la imagen de Jesús y estamos convirtiendo a Jesús en otra persona que no fue. ¿Ya? Angélica, y vamos con Gelton. Me encanta esta conversación, chiquillos. No sé si a usted le está gustando. De la Angélica. Ya, Angélica y Rocío. ¿Me dices Ay, perdón. Josué, de nuevo la palabra? ¿Cuál palabra? ¿Luca o Mateo? Mateo, ¿dónde estábamos? La bienaventuranza, Mateo 5, versículo... No, eso de la alforja. Eso Lucas 22, 36. Ya. Lo que yo quería decir es que lo escribí harto en el chat, pero como que no lo dijeron. Dígalo por acá nomás, entonces. Ya. Cuando Jesús empieza a escribir todas esas cosas como de que ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, todo eso, como que Mateo igual quedó como medio así como para adentro, por lo que le estaba diciendo su maestro, como, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa? Entonces como que Jesús le hace ver como que él no quiere venir a decir más de lo mismo, sino que él viene a cambiar lo que está pasando, sino que no es como darle en el gusto, hablarle de la ley de Moisés y todo eso, sino que como una nueva enseñanza. Uh-huh. Una nueva interpretación a lo que iba a empezar con su revolución, que él mismo habla como que es una revolución, pero en realidad es como una revolución espiritual igual. Y yo creo que toda esa rabia que él tenía cuando pasó lo del templo, que tiró todo para arriba y lanzó todo, era como la rabia de todos los judíos, yo creo, porque todos estaban enrabiados. Nadie decía nada. Yo siempre, en relación a eso, yo tengo una cuestión, algo muy mío, que lo interpreto así, muy mío, no sé si usted, pero yo siento que Jesús, esto no sale en la Biblia, aquí yo estoy ya parafraseando y me pego estas paranoias espirituales, que de repente digo, pero yo creo que después cuando Jesús con sus discípulos, Jesús le dijo así como, alguien tenía que hacerlo, así como, loco, alguien tenía que hacerlo, y fue él. Pienso yo que Jesús en algún momento pudo haber dicho eso, ¿verdad? Nadie lo hacía, todos estaban viendo que esto estaba mal, alguien tenía que hacerlo, y como dice, se puso a la vida. Sí, y eso también pasa en este tiempo, o sea, a la iglesia como que de repente, a ver, ¿por qué usted está cuestionando esto si esto sale así? ¿O por qué se le cuestiona al pastor si el pastor es el que predica, el que estudió, el que sabe? Entonces, ¿por qué a las mujeres quieren como tener una revolución también de que no todas somos feminazis y tenemos ideales que son fuertes? Entonces de repente también somos como llamados como Jesús, pues sí, como arrebatados. Y también eso existe en la política, en la violencia hacia las mujeres, los discapacitados, en todo el sentido. Así que como que estamos repitiendo lo mismo en realidad. A mí me excomulgaron por eso. Mi mamá dice algo. Que a mí me excomulgaron por decir que en la iglesia había un patriarcado. La echaron. Chuta. O sea, ni siquiera bienaventurada es entonces. Bienaventurada es. Así que es. Gracias. Bueno, después se vienen bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, así que se viene interesante eso. Gracias, Angélica y Rocío, muchas gracias. Gelton, amigo. Sí, quería opinar respecto de lo mismo que hacía la Rocío. Una persona entendida como lo enseña la iglesia tradicional, en cuanto a la mansedumbre, no tiene ningún carácter para defender a los que necesitan ser defendidos.
Tradicionalmente siempre se ha enseñado que hay que poner la otra mejilla, por Claro. ejemplo, pero en Mateo 5:39 lo que sugiere el autor es que la persona que te pega en la mejilla, tú le tienes que hacer un desprecio. O sea, tremendo carácter que Jesús está transmitiendo ahí a sus discípulos. Si ustedes se imaginan, porque ahí en Mateo 5:39 dice el que te hiere en la mejilla derecha. Bueno, Y claro. imagínense ustedes a dos personas pegando una bofetada. Si alguien te pega, no te va a pegar en tu mejilla derecha, te va a pegar en tu mejilla izquierda. Entonces Jesús, de cierta manera, está diciendo, ofrézale la otra, o sea, dale la espalda para que te pegue en la otra mejilla. O sea, es un tremendo ejemplo de carácter que deben tener los seguidores de Jesús Así es. frente a la maldad. Así es. De hecho, esa actitud de ofrecer la mejilla es también, es como hacerle ver al otro, es como, mira, pégame en el otro lado para que te des cuenta de que lo que estás haciendo es totalmente incorrecto. Es como hacerle ver intencionalmente como, bueno, me golpeaste en la derecha, te pongo mi izquierda para que me pegues en la izquierda y te des cuenta que lo que estás haciendo es totalmente incorrecto. Por eso también esa actitud de, bueno, el que te da en la derecha, dale en la izquierda, como la acción de hacerle notar que lo que está haciendo está totalmente errado. Es como una cosa media sarcástica, ¿verdad? No es una cuestión tanto de humildad. Sí, pues la única forma que alguien te pegara en la mejilla derecha es que te pegara de forma despectiva, así como, no Claro. sé si recuerdan, Sí. claro, así como, así. Es la única forma que alguien te pega en la mejilla derecha. Por eso que Jesús dice, devuélvele la izquierda, o sea, dale vuelta a la espalda, para Claro. que te pegue en la otra mejilla. A no ser que sea zurdo. Claro. Bien, gracias, Gelton. Bueno, Elisaí puso ahí una persona con carácter, ideas claras, firme en sus palabras, es también digno de admirar. Jesús siempre fue directo y concreto. Bien, Jesús puso sus límites, puso a Marilu. Pablo y Marilú, bueno, no sé si fue Pablo o Marilú, dice, ¿en su humanidad Jesús habría ido a terapia o estaba constante en terapia con Dios? Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué habrá sido de Jesús? ¿Cuál era su terapia? ¿Cómo gestionaba sus emociones Jesús también? Buen tema para conversar. Chiquillos, vamos avanzando. No sé si Cote, y vamos avanzando para no, porque está interesante, está más apasionante que Doña Bárbara, pero vamos. No, Coto, o sea, solo que estoy como un poco impactada con lo que se está conversando porque creo que poder, o sea, ver de esta forma el texto me hace pensar mucho en cuántas veces nosotros hemos preferido callar porque creemos que eso es ser mansos, po. Y Claro. hemos dejado pasar oportunidades de mostrar a un Jesús más humano. Entonces me provocaba como, no sé, como una ansiedad, no de mala forma, Claro. sino que como, wow, o sea, qué maravillosa esta buena nueva. O sea, cuando dice que Jesús trae las buenas nuevas, me asombra ver que esto es una buena nueva para nosotros como iglesia, pues, y aprender estas cosas en este contexto es como maravilloso, no sé, pasé muchas cosas hoy en el trabajo, entonces tengo como caleta de cosas en la cabeza y digo, wow, qué heavy que Dios no me estaba diciendo a través de su ejemplo, quédate callada, aguanta, Claro. sino que como ponte el pantalón porque estás buscando justicia, ¿sí? Claro. O sea, no es que sea porque, claro, una barrica en el trabajo, no, si no se trata de eso, sino que es como, o sea, tener carácter y decir las cosas como son se puede con prudencia, y eso es a lo mejor lo que no había hecho yo en mi cabeza, clic con la humildad, que la humildad habla más de prudencia que de un dejarse pasar a llevar. Claro. Bien, gracias, Cote. De hecho, yo creo que esto se podría resumir de la siguiente forma. Podríamos decir que la mansedumbre de Jesús se refleja en la fuerza de su carácter.
Es como un juego de palabras, ¿verdad? La mansedumbre de Jesús se refleja en la fuerza de su carácter. ¿Y quién lleva aquí? Hola, di hola. La Lisa Antonia. Susana, espera un poquitito. Ya. Los niños, po. Entonces, dijimos que la mansedumbre de Jesús se refleja en la fuerza de su carácter. En la fuerza de su carácter. Jesús era alguien manso y humilde de corazón. Él lo dice. De hecho, no lo tengo aquí anotado, pero lo voy a buscar. Eso está en Mateos 11, 28 al 30. Para que lo anoten. Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, Jesús separa las palabras. Soy manso y humilde. Por lo tanto, la mansedumbre y la humildad en algún grado puede generar un tipo de sinónimo, pero no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Verdad? Necesitamos vivir la mansedumbre con fuerza. Y esa fuerza es la fuerza de Jesús. La fuerza de Jesús de cómo también él enfrentaba la vida. ¿Cómo Jesús enfrentaba la vida? ¿Cómo nos enseñó a involucrarnos en nuestra sociedad, con los problemas reales de nuestra sociedad? Por eso, no sé si ustedes se acuerdan cuando hicimos el estudio de Apocalipsis, cuando Dios le reclama a la iglesia y le dice, ustedes, por tanto, no son tibios, o sea, no son fríos ni calientes, por tanto, como son tibios, yo los vomitaré, ¿verdad? Dijimos que, y ahí, no sé si ustedes estuvieron en esa clase, pero dijimos que Dios se refería a la tibieza, o sea, perdón, a la frialdad o a la calentura, no como un estado espiritual, no como un estado de que esté más caliente, ¿verdad? Quiere decir que el más espiritual y el que esté más frío es menos espiritual, no. Lo que Dios está revelando ahí es que los estados neutrales, alguien que no se compromete, alguien que pasa su vida y los problemas de la sociedad o los problemas de la iglesia los pasa como que no fuera de él, eso es una persona tibia. Eso es una persona que no está ni allá ni acá. Es una persona neutral. Y como a Dios no le gusta la neutralidad, porque la neutralidad es ver la injusticia pasar por tus ojos y no hacer nada, es ver pasar problemas delante de tus ojos y no hacer nada. Esa es la tibieza que a Dios le molestaba de esta iglesia. Por tanto, te vomitaré, ¿verdad? Porque no eres ni de acá ni de allá, porque vives tu vida tan para ti mismo, tan para ti, tan egoístamente, que no eres capaz de ver los problemas del otro, que no eres capaz de involucrarte en los problemas del otro. Esa es la tibieza de Dios que condena en la iglesia y condena a nosotros. Jesús nunca fue tibio, Jesús nunca fue alguien neutro, tomó postura, y la postura de Jesús siempre fue por los más débiles, por los pobres, por los oprimidos, y también podríamos decir que su postura fue por el reino. Siempre la postura de Jesús fue a favor del reino de los cielos, que el reino de los cielos se viviera acá, que el reino de los cielos se expandiera. Por eso que Jesús, cuando ve a estas personas que están vendiendo en el templo y que están enriqueciéndose a costa de los pobres, Jesús dijo, siento yo que dijo, ¿por qué hay que soportar esto? Y hizo una acción profética. Lo que Jesús está haciendo es una acción profética, tengo que limpiar el templo, ¿verdad? Y como buen hijo de Dios lo hizo. Jesús se enfrentaba, y a la misma vez habían situaciones donde él podía vivir situaciones tensas con la mayor mansedumbre del mundo también. Por ejemplo, en su muerte, que dice Isaías 53, ¿verdad? Que es muy poético, ¿verdad? Que camino, ¿verdad? Al Calvario fue como un cordero, ¿verdad? Que no abrió su boca, ¿verdad? Podemos encontrar la fuerza de Jesús en ese acto, la fuerza de su carácter al no abrir su boca. Cuando estaba ante Pilato, cuando estaba ante Herodes, simplemente guardó silencio.
y aceptó humildemente su destino y aceptó humildemente la injusticia que se le estaba haciendo. Porque de todo lo que acusaron a Jesús, todo fue falso y todo el juicio de Jesús fue totalmente corrupto. Y aún así Jesús guardó silencio. ¿Se dan cuenta que Jesús puede utilizar la fuerza de su carácter en todos los momentos? Porque así es guiado Jesús por Dios. Y esa es la meta que tenemos que tener cada uno de nosotros, amigos, si queremos parecernos a Jesús. Que Dios, que Jesús controle nuestras vidas, que sepamos callar cuando cuando haya que callar y que sepamos hablar cuando tengamos que hablar, que sepamos defender a otro cuando sea necesario defender a otro, que sepamos gritar a viva voz las injusticias cuando veamos injusticia y que sepamos también aceptar la voluntad de Dios cuando sepamos que realmente es voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es vivir mansamente. Eso es vivir mansamente. Angélica. Ya, soy Rosy. Ay, perdón, Rosy. Ya, quiero contar algo muy pequeño que me pasó el otro día, pero que me dejó muy para adentro. El otro día estábamos ahí en Avenida Mata, nos paramos en Avenida Mata, que yo tengo que comer a las 8 de la tarde. Entonces nos paramos a comer ahí. Y no había mucha gente así como muy bonita, creo. Entonces pasó un caballero y le pidió plata a mi mamá. Y mi mamá le dijo, siempre le dice a la gente, ¿sabe qué? Le dijo, bien, ando con mi hija en el doctor, me gasté tanta plata, ella está con problemas físicos, dolores. Entonces el caballero se paró así y me empezó como a mirar, como a... intimidar. No intimidar, como que me empezó a revisar mi cuerpo, a ver si me faltaba un brazo, una mano, un pie. Entonces vino y dijo, ¿sabes qué dijo? Las maldigo. Así. ¿En serio? Te lo juro. Y yo quedé para adentro. Yo dije, Dios santo, ¿qué le digo? Y así como que me acordé así, como yo veo Chosen, me acordé de todo lo que pasa en Chosen. Está bien. Como que dije, ¿tengo que maldecirlo o tengo que bendecirlo? Y como que me quedé impactada en ese dilema y no sabía qué hacer y no le dije nada, porque uno dice siempre, no, si cuando a mí me digan tal cosa yo voy a responder esto, pero me quedé como impávida así. Nunca nadie me había maldecido en mi vida, nadie, ni mi peor enemigo, y el Señor me lo dijo con tanta rabia y me lo dijo como de la nada. De la nada, porque me empezó a observar a ver si me faltaba, así como que si yo tenía una discapacidad visible, ¿cachai? Y grito así, las maldigo, ¿saben qué? Las maldigo. Y yo quedé así, para adentro total. Nunca alguien me había maldecido en mi vida, de verdad. Y fue muy cuático. Y me acordé de Jesús, de todas las cuestiones que pasó cuando los escupían, cuando los samaritanos le hacían los saludos a los judíos, les tiraban piedras. Todas esas cosas. Cuando trataron de tirarlo por un precipicio. Cuando Jesús va a Nazaret y predica en la sinagoga, dice la Biblia que intentaron lanzarlo de un precipicio a Jesús para abajo, imagínense. Oye, pero impactante, o sea, de película. No, eso no lo encuentran en otro lado. Bien, quiero. Se hace real un poco esto que estamos hablando, amigos. Que Dios también nos dé la sabiduría para decir las palabras precisas y tener los actos precisos en los momentos complejos, ¿verdad? Porque a veces también es fácil caer en el hilo de, no, ¿verdad? Si me tengo que defender, pero finalmente uno hiere o lastima a otro también. Bueno, por eso digo, Dios que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la astucia también para vivir y saber cómo responder frente a eso. A eso. Chiquillos, vamos a quedar hasta acá. No termina esta bienaventuranza porque esta bienaventuranza tiene algo más, porque no dice solamente bienaventurados los mansos, sino que viene con lo segundo, porque ellos heredarán la tierra. O sea, van a heredar la tierra. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver que alguien sea manso con que herede una tierra? Porque si yo lo leo a la buena y a la primera,
no sé si pega. ¿Qué tiene que ver? Porque ya, yo te creo que diga así como, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán más mansedumbre, no sé, más fuerza. Bienaventurados los mansos porque a ellos se le hará justicia en algún momento. Puede ser, pero ¿qué tiene que ver heredar una tierra con la mansedumbre? Pregunta para la casa, pregunta para que la traigan el otro miércoles. La pregunta es, y si los que quieren hacer la tarea es, ¿qué relación hay entre la mansedumbre y heredar la tierra? Porque esa es la promesa. Bienaventurados los que son mansos porque ellos heredarán la tierra. ¿Cuál es el nexo? ¿Por qué el escritor bíblico lo junta esto? Porque pareciera que unió dos partes que no encajan, ¿verdad? Es como que dijera, no sé, pues bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán un concierto. No sé. Estoy ahí parafraseando. Pero ¿por qué une la mansedumbre con la herencia de la tierra? Mira, vamos a leer un poco lo último que pone aquí Helton y ya vamos a meternos. Dice, la actitud de Jesús de no responder directamente a las preguntas de Pilato se interpreta como una muestra de su carácter digno y firme, que no se dejaba intimidar ni manipular por las autoridades políticas de su tiempo. Para algunos esto puede ser visto como una actitud valiente y admirable, mientras que para otros puede ser vista como un acto provocador e irresponsable. En cualquier caso, el silencio de Jesús ante Pilatos es un ejemplo de cómo su carácter y su mensaje desafían los valores y las expectativas de la sociedad de su tiempo, además de la desafiante manera de contradecir las reglas de la época al declarar ante las autoridades cuando se trataba de acusaciones injustas. ¿Se dan cuenta? Hay una escena también donde Pablo también lo llevan hasta un sumo sacerdote y le pegan también. Ahí Pablo se defiende ahí. Dice, oye, pero ¿por qué me pegáis? Pablito también se defendía harto. Bueno, ahora a Pablo, déjame decirte que a Pablo se le iban se descarrilaba el hombre, ¿eh? Yo no le, ya ahí yo a Jesús le pongo todas las fichas, pero Pablito tiene esos arrancadas de tarro que no sé si habría sido tan cristiano. Acuérdense, amigos, que los hombres de la Biblia, hombres y mujeres de la Biblia, tenían sus yayitas, ¿ya? No los idealicemos y no los digamos, oh, qué referente y qué ejemplo son. No, para mí, el ejemplo a seguir de vida en todos los actos es Jesús. Pablito tenía su yayita, David tenía su yayita, y todos los hombres de la Biblia tienen sus cosas. Entonces Pablo, yo no sé, le voy a abrir mi corazón. Yo no sé si hubiese podido estar en una iglesia como Pablo como pastor. Yo, personalmente, Josué Valenzuela, no sé si podría. Pero fue, y déjame decirte que fue el misionero más grande de la historia del cristianismo. Vamos a darle ese mérito. Pero Pablo tenía su carácter. Pablo tenía su carácter, ¿verdad? A los judaizantes cuando le estaban diciendo, hay un versículo en Gálatas, si no me equivoco, que Pablo les manda un mensaje a los judaizantes. Dicen, hay algunos de ustedes que quieren que los gentiles se circunciden, ¿verdad? Porque antiguamente los judíos decían erróneamente que para ser cristiano se tenían que circuncidar, cosa errónea. Menos mal que ahí Pablo intervino, obviamente, porque imagínense nosotros si quisiéramos convertirnos al cristianismo tendríamos que circuncidarnos. El dolor, te encargo el dolor. Gracias a Dios se metió Pablo ahí y Pablo dijo no. Pero Pablo también se metió con su carácter. Pablo dijo, a esos, lo estoy parafraseando, Pablo dijo, a esos que están diciendo que se circunciden, que se la corten, está diciendo Pablo. Ojalá que se la corten entera. Pablo lo dice así, les voy a mandar el texto cuando Pablo dice que se mutilen, ¿verdad? Que se la corten entera los que están queriendo que otros se circunciden. Porque por ahí no va la cosa. Por ahí no va la cosa de seguir a Jesús, ni el discípulo. Bueno, Pablito tenía su arranque, ¿verdad? Y el hombre... Pero bueno, amo a Jesús porque Jesús es ejemplo en todo. Ejemplo en amor, en fe, en esperanza, e incluso es ejemplo en cómo actuar cuando nos equivocamos.
hay un texto en la Biblia que, pucha, a lo mejor puede que lo predique el día domingo. Que Jesús como que se equivoca en algo, pero de inmediatamente se da cuenta y lo corrige. Incluso Jesús es ejemplo cuando nos equivocamos y tenemos que corregirlo. Se lo dejo ahí. Les voy a dar ese spoiler. Les voy a dar ese spoiler. Para los que quieren escuchar esta historia, día domingo, conéctese, ¿verdad? Porque pareciera que hay una escena donde Jesús se equivoca. Oh, pero Jesús pareciera que se equivoca, pero lo corrige. Cuando sana a la suegra. No, porque la hubiese matado después, pues, ¿verdad? Digo, chuta, ¿para qué le sané la suegra? No. Hay una escena donde Jesús posiblemente se equivocó con lo que dijo. Y él después lo corrige humildemente. Jesús incluso es ejemplo. Imagínense que Jesús es ejemplo en saber asumir cuando nos equivocamos. Tan humano como Jesús, por eso es mi ejemplo a seguir. Por eso quiero ser como Él, todos los días. Todos los días. Oremos y le damos gracias al Señor por esta hermosa mesita que tuvimos hoy día. Y luego de orar vamos a dar algunos avisos y ya nos vamos con la sobremesa. La verdad que hay sobremesa, para que nos quedemos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, porque podemos verte a ti más humanamente, humanamente hablando, Señor, como diría hay algún periodista de la televisión chilena. Gracias, Padre, porque contigo podemos hablar humanamente. Contigo podemos hablar humanamente, Señor. Gracias porque eres ejemplo de la verdadera humanidad, de cómo deberíamos ser como humanos, como humanidad. Aprendemos de ti, Señor, amar, dar, ser compasivos, pero también aprendemos de ti cómo tener carácter, cómo defender a los más débiles, cómo ponernos en el lugar del otro, cómo tener ese celo porque tu reino se cumpla. Ayúdanos, Señor, a tener ese celo de que tu reino se cumpla, que tu reino se viva en los lugares donde estemos. Sabemos que el reino de los cielos no puede estar tal vez en todos lados el día de hoy, pero donde haya un hijo tuyo, donde haya un discípulo, donde haya un cristiano, que se viva el reino. Ayúdanos a vivir tu reino donde estemos. Ayúdanos a ser como tú, Jesús, manso y humilde. A que nuestra mansedumbre se base en la fuerza de tu carácter. Danos la fuerza de tu carácter, Jesús. Danos la fuerza de tu carácter. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.